Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escritura y Música. Mi nombre es Daniel Alexander Vélez y para esta oportunidad te voy a hablar acerca de qué son los intervalos. Muy bien, un intervalo, como tal, para ser preciso en la definición, es la diferencia de altura o dicho de otra manera, la distancia que se presenta entre dos sonidos diferentes. Estos sonidos entonces contenidos pueden ser divididos o clasificados de diferentes maneras o formas como tal. Entonces aparecen los intervalos ascendentes, que como lo decía entonces es la diferencia de altura o distancia que hay entre un tono y otro como tal. Entonces aparecen los intervalos ascendentes que va entonces de grave a agudo como tal, que en este caso podríamos tomar como referencia do y sol. Esto es un intervalo ascendente, ¿por qué? Porque va desde grave, desde las notas más graves, desde la parte entonces sería de ese pentagrama musical de la enclave de fa hasta la clave de sol como tal. Podríamos tomar do y sol, do y sol como tal. Ahora aparece otro intervalo que es un intervalo descendente, que quiere decir entonces que va ahora al contrario, de agudo a grave. Ahora tomamos como referencia sol a do. Esto entonces es una diferencia tonal o diferencia de altura o distancia que se presenta entre dos notas, que sería de sol a do como tal. Puede ser también de do a fa, puede ser también de si a sol, de la a re, puede ser de distinta manera, solamente que se cumpla que tenga esta característica de que es de grave a agudo como tal. Hay un tercer intervalo que es descendente, de agudo a grave como tal. Un tercer intervalo que sería entonces intervalos de conjuntos que son formados por notas que son llamadas correlativas. Quiere decir entonces que tienen una relación y una aproximación como tal. Entonces sería do, re, mi, fa, sol, la, si y do. Esto entonces son intervalos de conjuntos, que no es más que decir que están formados por notas correlativas. Ahora entonces aparecen unos intervalos disjuntos que son formados por notas no correlativas, es decir, que no corresponden entre sí. Entonces tenemos esta forma como tal. Esto es un intervalo disjunto. Como tal, aparece entonces un intervalo melódico que entonces que se forma así de esta manera y se va haciendo como una melodía como tal. Esto sería entonces un intervalo melódico como tal. Ahora aparece un último intervalo que te quiero explicar y sería entonces el armónico, el intervalo armónico, que son entonces sonidos que se presentan de manera simultánea. Para eso entonces tenemos a do, mi y sol como tal. Y eso sería básicamente para los intervalos. Ahora aparece entonces una estructura a través de la escala mayor de do, donde aparece una serie de intervalos que en otras palabras sería una diferencia de alturas entre unos sonidos o una distancia. Esto entonces empieza a apreciarse la importancia de los intervalos. ¿Por qué entonces o para qué me sirven? Para entonces entregar una estructura definida, que para este caso entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 como tal. Intervalos de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Esto entonces entrega una familiaridad y aparecen entonces otros intervalos que son mayores y menores como tal. A partir de esta escala mayor como tal, yo puedo empezar a formar acordes a través de los intervalos, intervalos de primera, de tercera y de quinta. Aquí estoy formando con primera, tercera y quinta, estoy formando un acorde mayor, un intervalo entonces de tercera mayor como tal, y si quiero formar un intervalo de tercera menor, aparece entonces 1, 3, 5, que sería entonces un acorde menor.
Ahora, si quiero formar un intervalo de séptima, voy entonces aquí a agregar aquí a esta estructura como tal 135 su séptima bemol, es un intervalo de séptima bemol como tal. Entonces, como es séptima bemol, bajo medio tono, y estoy aquí en la sostenido como tal. Ahora, si quiero volver esto un intervalo, un acorde de menor séptima, tengo que entonces mirar aquí un intervalo de tercera bemol y un intervalo de séptima bemol. Y lo que hago es entonces aquí tercera bemol, bajo medio tono, y séptima bemol, bajo medio tono como tal. Aquí hay un acorde de Do menor 7 como tal. Ahora un acorde de Do mac 7 como tal. Sería entonces intervalos de 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5 y 7 como tal. Ahora si quiero volver esto un intervalo de sexta mayor, lo que hago entonces es ya empezar a cambiar otras estructuras. Si se lo quiero volver con acordes extendidos, ya empiezo entonces a agregar notas o agregar intervalos como tal para darle entonces la funcionalidad y darle nombre entonces a esto. Para esto es que sirven los intervalos como tal, para esto es que, o de esta manera es que funcionan los intervalos. Entonces cuando te hablen de intervalos, lo vas a relacionar directamente con la diferencia de altura, o dicho de otra manera también lo puedes relacionar como la distancia que se presenta entre dos sonidos diferentes, que pueden estar contenidos o divididos dentro de toda esta estructura que te mostré, y sirven entonces para dar nombre a los acordes y a los acordes como tal y a las escalas musicales como tal.